Hola, mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos este espacio al canal judicial. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy novedoso, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esta es una ley que todavía se encuentra por revisar por la Cámara de Diputados, y nos acompaña para platicarnos de esta ley la senadora Angélica de la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, Luz María. Senadora, platícanos un poco acerca de por qué es tan importante esta ley. En varios programas, cuando hemos hablado de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, siempre se ha tocado la importancia de que falta que esta ley salga, ¿no? Esta es una ley que viene de una iniciativa que usted realizó. Platícanos un poquito, ¿por qué la importancia de esta ley de justicia para adolescentes? Bueno, esta ley general es una ley nacional que es única en todo el país cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y sí conviene recordar para la audiencia una brevísima historia de cómo se fue constituyendo en nuestro marco jurídico una ley con estas características. La iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional data de la 59 legislatura. Desde entonces se establecía que era necesario derogar el sistema tutelar, un sistema inscrito en la doctrina de situación irregular, para caminar hacia lo que la propia Convención sobre Derechos de la Niñez en su artículo 40 señalaba, es decir, un sistema que garantice el debido proceso legal de una etapa de la vida de la niñez, es decir, proteger a niñas y niños pequeños. Y nosotros habíamos decidido en la Ley de Derechos de la Niñez que se consideraban niñas y niños a quienes eran menores de 12 años de edad. Entonces ese es el primer parámetro. No se podía perseguir por parte de la autoridad judicial a una niña, a un niño menor de 12 años de edad. Y entonces establecimos el criterio de que fuera una ley para los adolescentes. En otras partes de la región se señala como una ley juvenil. Nosotros en México, la juventud, o a quien definimos como jóvenes, son todavía incluso mayores de 18 años de edad. Entonces necesitábamos definir esta edad etaria de entre 12 cumplidos y menos de 18 años de edad, y desde entonces definimos que esa etapa era definida como adolescentes. La doctrina tutelar simplemente estaba dirigida a los menores infractores. Nosotros señalamos, no, niñas y niños siguen considerados como inimputables por su edad, y definimos que tenía que ser para adolescentes de manera arbitraria. Cada país define esta división de etapas de la edad de una persona menor de edad a partir de los 11, 12, 13, 14 No existe como un estándar internacional. No existe un estándar internacional. Un poco ha intentado homologar el Comité de Derechos de la Niñez que sigue la convención, la aplicación de la Convención sobre Derechos de la Niñez, que sea a partir de 15 años de edad. Nosotros dijimos 12 años de edad, pero establecimos en la Constitución, en el artículo 18 constitucional, que quienes tenían de 12 a menos de 14 no eran privados de su libertad por ninguna circunstancia. Y si se veían involucrados en una infracción a la ley penal, tenían que seguir su proceso fuera del internamiento de un centro de privación de libertad. Al derogar la doctrina tutelar, derogamos muchos eufemismos de si estaban privados o no estaban privados de la libertad, cuando todos sabíamos que llegaban a un consejo tutelar y eran privados de su libertad. Decidimos que fuera la autoridad judicial la que llevase la conducción de este sistema y no las autoridades administrativas. Ese fue un gran cambio también importante en el 18 constitucional. Señalamos que entre 14 cumplidos y menos de 18 tienen que estar por el menor tiempo posible privados de su libertad, aún cometiendo delito grave. Ese fue muy importante.
porque además separamos, hay dos etapas muy importantes, entre 14 cumplidos y menos de 16 años. Así, estamos hablando ya de esta ley, ¿no? Estamos hablando del fundamento constitucional de la ley, que es el artículo 18 constitucional. Sí, porque en la ley se puede ver que ya se encuentran divididos por etapas, Así es, ¿no? dividimos por edades etarias. Y entonces es importante señalar que este avance que hicimos en la Constitución data antes de que entráramos a una reforma que prácticamente está construyendo un nuevo paradigma inscrito en el debido proceso legal, que es el sistema garantista, y que deja atrás el sistema inquisitorio. Con la ley de justicia o con el marco jurídico constitucional para adolescentes infractores o que cometen infracciones a las leyes penales, empezamos desde la 59 legislatura, mucho antes del 2008. Es decir, en el 2005 queda inscrita la reforma al artículo 18 constitucional para constituir un sistema de justicia penal inscrito en el debido proceso legal. Lo hicimos mucho antes de que viniera la reforma del 2008. Pero, por desgracia, no logramos homologar 33 instrumentos, es decir, los de las 32 entidades federativas y la federal, y en función de lo que establece el 18 constitucional. De tal manera que cuando viene la gran reforma del 2008 para que México entrásemos a un nuevo sistema de justicia penal, nosotros ya en la Constitución teníamos esta gran reforma en el 18 constitucional. Y había leyes estatales. Bueno, había 32 leyes estatales. Sí, en materia de justicia para adolescentes. Así es, 32 leyes estatales, pero ya entraríamos a otro tema. Esta pequeña historia que yo señalo es importante dejarla muy clara, porque empezamos en nuestro país a ya discutir los méritos de un sistema de justicia garantista a partir de los y las adolescentes que cometen infracciones a las leyes penales. Y hablando un poquito nada más de la importancia de esta ley, ¿por qué todo el mundo hacía hincapié en que era muy importante que saliera la ley de justicia para adolescentes? Bueno, es importante lo que yo acabo de decir porque no constituimos un solo sistema nacional a través de un solo instrumento jurídico. Lo que se determinó es que las entidades federativas y la federación tenían que hacer la ley reglamentaria del 18 constitucional. Y entonces, por eso, insisto, teníamos 33 instrumentos indistintos y varios de ellos contradictorios inclusive con la Constitución, con el 18 constitucional, o hacían una mezcolanza del anterior sistema y el nuevo sistema. Y entonces eran, como se dice en la jerga jurídica, leyes mixtas, con sistemas mixtos. Y por supuesto, teníamos un defecto muy grande, que no teníamos la ley federal. Porque esta es otra historia. Cuando yo formé parte de la 59 legislatura e impulsé la reforma al 18 constitucional. Cuando nosotros decidimos en el transitorio otorgar la facultad y el mandato a los congresos locales y a la federación para que en el término de una vacatio legis, no recuerdo, creo que fueron 6 meses, tuvieran su propia ley, algo pasó y quedó fuera del transitorio el texto que refiere a la federación. Y entonces todos los estados se abocaron a tener en tiempo y forma su ley, menos la federación, porque aparentemente no había obligación en el transitorio de la ley para la federación. Sin embargo, nosotros discutimos una iniciativa de ley que quedó como minuta en el Senado de la República. Tuvo como Cámara de origen en la Cámara de Diputados, yo era diputada federal, como decía, y en el caso del Senado de la República simplemente dijo, yo no tengo obligación, ya se acabó la legislatura, ya estamos en el último día del periodo ordinario de sesiones y vamos a ver si hay algún periodo extraordinario y si no le tocará a la siguiente legislatura.
claro que a mí me preocupaba muchísimo porque la ley federal constituía también en una especie de ley tipo. No era su propósito, pero sí tenía las características de lo que distinguía el nuevo sistema, que además, por ser nuevo, por ser un sistema estructural, sí nos importaba mucho que hubiera una ley marco, una ley tipo para las entidades federativas, porque estábamos prácticamente entrando a una etapa totalmente nueva. Estábamos reconstruyendo la forma de ver a los adolescentes que cometían delitos o infracciones y dejábamos muy claro que quien cometía una infracción de tipo administrativo no eran de ninguna manera objetos de este sistema, sino que tenía que verse desde otro ámbito, pero por supuesto tampoco podían ser privados de su libertad. Y entonces circunscribíamos, a diferencia del sistema tutelar que estábamos derogando, que solamente adolescentes que cometían infracciones a las leyes penales, de tal manera que era importante dotar de insumos a las entidades federativas porque estábamos constituyendo nuevas autoridades, sobre todo en el Poder Judicial. Claro. ¿Sí? Porque este es un sistema especializado, solamente son las autoridades judiciales las que tienen que determinar, en función de la comisión de delito que se compruebe, la sanción que ameritaba para ese adolescente. Senadora, si le parece bien, vamos a tocar ya algunos de los temas del contenido de esta ley que ya fue aprobada por el Senado. Estamos esperando que salga de la Cámara de Diputados para que ya se publique, ¿no? Sí. Por ejemplo, me gustaría, valga la redundancia, esta ley aplica para los niños o adolescentes de 12 hasta los 18 años. ¿Eso es correcto? Sí. Hay un término, algo así como de adulto joven, persona adulta joven dentro de la misma ley. ¿A qué se refiere? Bueno, a ver, niños y niñas es considerado por la Convención sobre Derechos de la Niñez a todas las personas menores de 18 años de edad. Para la legislación es muy importante porque cada etapa de desarrollo de una niña, un niño o un adolescente es distinta. La responsabilidad que asume también es distinta. Por eso es importante que en este sistema no nos refiramos a los niños y a las niñas, que como yo decía, en la ley se define que son menores de 12 años de edad. Niña, niño, se considera menor de 12 años de edad. De 12 cumplidos a menos 18 son adolescentes. Entonces ya dijimos que entre 12 y 14 no van privados de su libertad. Y entonces el sistema que determina privación de libertad es de 14 cumplidos y menos de 18. Pero hay adolescentes que, por ejemplo, tienen 17 años de edad y en función de la comisión del delito, el juez determina la sanción máxima que dice la ley, que son 5 años. Es la sanción máxima que ya homologamos en la ley. Ahorita platicamos una de las diferencias con las leyes locales. Pero entonces, si tiene 17 años y tiene una sanción punitiva de 5 años, cuando cumplan los 18 años de edad, no van a un centro de privación de libertad de adultos. Siguen dentro del sistema de justicia. Siguen dentro del sistema porque cometieron la infracción siendo menor de 18 años de edad. Así sea un día antes de cumplir, una hora antes de cumplir los 18 años de edad, se sigue considerando, así dice la ley, como una persona menor de 18 años de edad. Es la edad que tienen cuando cometieron la infracción. Senadora, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a sus órdenes las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, por si quieren hacer un comentario acerca de este programa, con el hashtag Cultura Jurídica. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando acerca de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y nos acompaña la senadora Angélica de la Peña. Senadora, ya hablábamos en el bloque anterior acerca de a quién aplica esta ley y quedó bastante claro los rangos de edades. Quisiera que habláramos un poco acerca de los derechos que estén. Hay un capítulo dentro de esta ley que habla de derechos y obligaciones de los adolescentes. Dentro de estos derechos hay varios, ¿no? Son deberes, no son obligaciones, ¿no? Derechos y deberes, no quería decir mal la palabra. Pero bueno, hay varios, no vamos a poder hablar de todos, pero hay algunos que me llamaron la atención, que quisiera que si nos pudiera explicar un poco. Aparece el de confidencialidad y privacidad. ¿A qué se refiere esta ley al hablar de confidencialidad y privacidad? Bueno, aunque es una ley que está inscrita en el sistema penal, en que los adolescentes que cometen una infracción a la ley penal, tenemos que garantizar que dentro del sistema, que es un sistema acusatorio, un sistema oral, tenga privacidad por la edad. Un principio importante de la Convención sobre Derechos de la Niñez y también de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que todo lo que refiera a una persona menor de 18 años de edad, se tiene que cuidar el anonimato. La confidencialidad, en este caso, es muy importante porque los datos que pueden ser públicos puede afectar a un adolescente y un adolescente no queda de ninguna manera, no debe quedar estigmatizado de que formó parte de este sistema. Por eso es un sistema más benigno que el sistema de adultos, de tal manera que podamos inscribirlo en una reinserción social, en donde esa etapa de la vida donde tuvo que cumplir alguna sanción punitiva por haber cometido algún hecho catalogado por las leyes como una infracción, no pueda quedar de ninguna manera estigmatizado, sino que pueda, marcado, ¿no? Sí, que pueda lograr seguir un camino distinto. El Estado, a diferencia del de adultos, el Estado aquí tiene una responsabilidad de resarcir los derechos, porque debemos recordar que por ser menor de edad hay una responsabilidad de las familias, de la sociedad y del Estado. Si fallan los dos primeros, el Estado no puede fallar. Eso queda muy claro en la ley. Y la responsabilidad del Estado en el propio sistema es dotarle al adolescente de todo lo que careció, de atención del tipo que sea, de educación, de todas las materias que necesita para su desarrollo, todo lo que quiere hacer, todo lo que quiere aprender, todo lo que quiere, en lo que quiere desenvolverse. Y entonces esa parte es muy importante para la reinserción social del adolescente, porque no queremos que siga el camino de la delincuencia. Y entonces, por lo tanto, la confidencialidad del expediente, del caso, del hecho, es imprescindible, es indispensable. Y por supuesto... Esto viene de la mano con el registro, ¿no? Porque ya me mencionaba sí, que no debe de quedar estigmatizado. Sí. Entonces, otro de los derechos viene mencionado el registro de procesos. Sí, exacto. Que viene de la mano, si nos platica un poco. Va ligado de la mano. La confidencialidad es de que no sea público. El propio proceso oral que se lleva a cabo es privado. A diferencia del caso de adultos, que usted puede entrar a una sala donde se está celebrando un juicio, a las audiencias, en el caso de adolescentes no, aunque sea la misma sala, pero en horarios distintos. Claro. Porque así es como van a estar organizados, así es como están organizados en las entidades federativas. No hay manera de que una persona que no tenga que ver, que no sea su defensor, nada de medios de que no sea su padre, menos. su madre, no, definitivamente nadie puede entrar y ningún medio de comunicación está autorizado para ventilar el caso. Volviendo al tema de los registros, me llamó muchísimo la atención de que dice que los registros desaparecen después de cierto tiempo. Sí.
también aplica para casos de reincidencia o si los registros desaparecen si la persona infractora es adolescente, Sí. como si nunca Siempre. hubiera cometido Siempre, una infracción. Siempre. Y en el caso de reincidencia, entonces la autoridad toma en cuenta la reincidencia. Si antes una sanción punitiva era 6 meses de trabajo comunitario y vuelve a reincidir, entonces la sanción seguramente el juez la determinará más alta. Claro. Siempre el juez valora el comportamiento del adolescente. Incluso cuando tiene una medida alta de privación de libertad, también la valora el comportamiento del adolescente. Otro de los derechos que aparecen en este capítulo, y ahí ya me voy a hablar de otros temas que están más adelante en la ley, habla de que tienen derecho a una defensa especializada. Sí. Quisiera que me platicara de la defensa especializada y también de si todos los operadores de este sistema de justicia para adolescentes tienen que ser especializados. Estamos hablando de jueces, ministerios públicos, pues abogados defensores. Claro. Entonces, platíquenos un poco y si es que contamos con estos operadores ya. Ya contamos con estos operadores, necesitamos certificar que efectivamente estén especializados a la luz de la nueva ley y requerimos, y todos son especializados, desde el policía ministerial, desde el Ministerio Público, como tú bien lo señalas, todas las autoridades del Poder Judicial, pero también las que están al cargo de los centros de privación de libertad. ¿Quién está a cargo de los centros de privación de libertad? Son autoridades del ámbito administrativo que pertenecen al organismo descentralizado de readaptación social. ¿De la Comisión Nacional de Seguridad? Así es, pero en el caso de sus similares en los estados, de tal manera que desde que es el director o directora, quienes cumplen un papel de guías, ya no de custodios, pero son como los custodios, pero son guías, desde quien emprende el trabajo social, desde quien está al cargo de los propios adolescentes en las diferentes materias. Todas las autoridades son especializadas en el conocimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué sucede con la policía investigadora? ¿También hay policía investigadora especializada? Eso claro es como que, sí. que más Puede ¿no? incluso una autoridad, por ejemplo, una autoridad judicial puede ser un juez que puede tener distintas especialidades en cada una de las etapas del adolescente. Nunca funge el mismo juez en las distintas etapas, eso es muy importante señalarlo. Sí. Y en el caso concreto de la policía ministerial, también es importante señalar que quizás pueda tener, sobre todo en el ámbito federal, porque son muy pocos los casos que los chicos cometen de delitos en el ámbito federal. Entonces, puede ser un policía ministerial especializado en justicia penal para adolescentes, pero que también puede tener otra especialidad, porque en muchos lugares del país van a ser itinerantes. Tenemos muy pocos estados de la República en donde hay una presencia importante de adolescentes que han cometido delitos en el ámbito federal. En la mayoría de los estados no es así. Eventualmente hay 1, 2, 3 al año. De tal manera que en lo que llega la autoridad federal puede estar en ese momento en el resguardo de la autoridad local, pero la autoridad federal puede tener otra especialidad también que lo haga itinerante y moverse de un lugar a otro. Con este mismo tema de los operadores, yo los enlisté aquí ¿Sí? en mi documento porque sí me llamó la atención de que están los ministerios públicos, los órganos jurisdiccionales, que son los jueces o los magistrados, defensores públicos, facilitadores, que bueno, ya tocaremos ese tema también, autoridad administrativa y policías de investigación. Haciendo el comparativo con el de adultos, me dicen, no me aparece el asesor jurídico de la víctima, por ejemplo, ¿no? Este operador no está contemplado, no es operador, pero bueno, es el asesor. ¿No está contemplado dentro de esta ley? ¿Ahí nos remiten al Código Nacional? Bueno, hay pocos casos en donde la ley estamos refiriendo supletoriamente a otros ordenamientos jurídicos, pero en el caso concreto de la atención jurídica de un adolescente sí se requiere que sea un abogado especializado en el marco de la Defensoría de Oficio.
siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Pero también decimos en la ley que si ese joven, ese adolescente, tiene un defensor privado y a juicio del juez no denota que es especializado en este sistema jurídico, entonces en ese momento puedo pedir que se cambie. ¿Para qué? Siempre para beneficio del adolescente. Eso en cuanto al defensor. Pero ¿y la víctima? ¿Aparece la figura de la víctima? Y en el caso de la víctima, tiene también derechos en esta ley, porque tiene que entenderse que debe inscribirse una reparación integral del daño, en el que el adolescente, a partir de su propia circunstancia, se obliga. Pero el asesor jurídico es muy importante para que la propia víctima entienda que está frente a un sistema distinto, claro, al de adultos. Y en la práctica sí pasa. Una persona a la que le roban una cadena, le roban un celular en la calle, la avienta, la golpea, la caída, se puede fracturar un hombro, qué sé yo. Cuando está en el juicio oral con el victimario, con este caso, con el adolescente que infringió este daño a la víctima, la propia víctima puede entender la circunstancia. Eso pasa ya. Y puede decir, bueno, yo me quedo tranquila, no me interesa que vaya privado de su libertad un año, pero sí me interesa que lo haga en trabajo comunitario. Entonces, la propia víctima puede resolver la situación de ese tipo. Claro, también pide, yo con que él me pida perdón. Claro. Y el adolescente reconoce, esa es la característica de este sistema, a diferencia del sistema inquisitorio de la doctrina tutelar. El adolescente asume una responsabilidad penal de sus actos, a diferencia de quienes son menores de edad y son inimputables. El adolescente responde judicialmente a el hecho que cometió, no otro, sino el hecho que cometió. Y lo reconoce. Son rarísimos los casos en donde en los hechos un adolescente no reconoce que no cometió el hecho. Claro. Entonces es muy importante entender también esa circunstancia que caracteriza a los adolescentes. Otro punto dentro de la ley, tengo que ir avanzando porque no vamos a terminar, porque es una ley muy completa, a mí me llamó muchísimo la atención. Es muy completa, adjetiva y sustantivamente, ¿sí? Y con la parte de ejecución también, y de prevención. En prevención, también tengo el tema de prevención, pero bueno, quisiera tocar brevemente el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, también se contemplan dentro de esta ley. Así es. ¿Y cuál es la importancia? Pues la importancia siempre es lograr que todas las partes en este proceso queden satisfechas. ¿Con los mecanismos alternos ya no hay sanción? Bueno, los mecanismos alternos son una sanción, pero una sanción distinta. Los mecanismos alternos siempre buscan, insisto, la reinserción social. Si hay una caracterización de lo que es la reinserción social en el sistema judicial, es precisamente el que estamos planteando en este sistema para adolescentes infractores. Por cierto, también están para adultos, pero en el caso de adolescentes está interpretado de manera mucho más benigna, porque se trata de personas menores de edad. E insisto, lo que nos importa de manera fundamental es que el adolescente que comete un hecho delictivo no lo vuelva a hacer, tenga alternativas en su vida y lo comienza a vivir desde el primer día que es inscrito en este sistema, de tal manera, justamente en este libro que tú acabas de mencionar, para que pueda ya no cometer una sanción y a partir de la reinserción social. Sí, bueno, me llamó mucho la atención cómo describen algunas de las sanciones. Dicen que, ya nos comentaba hace un rato que el trabajo del Estado es como arroparlos y darles pues las herramientas, ¿no? Sí. Ajá. Pero dice que de las sanciones son de carácter socioeducativo. Eso me pareció muy interesante. Quisiera que si nos pudiera platicar de qué tipos de sanciones existen, porque ya hablábamos de que no todas son privativas de la libertad. Entonces, ¿qué otros tipos de sanciones existen? Pues puede ser el trabajo comunitario en externamiento, puede ser una prisión domiciliaria, puede ser un sistema mixto que puede estar unos días privado de su libertad, puede ser que el juez determine vas a regresar a la escuela, puede ser que determine vas a capacitarte en lo que tú quieres capacitarte, puede ser el que el adolescente realice actividades que le permiten también reparar el daño de la víctima.
Es decir, la justicia restaurativa siempre está inscrita. Insisto, es muy importante porque luego en México no se entiende la cualidad de la reinserción social y México ya ha pasado, a partir de este sistema que va a entrar en vigor en 18 de junio de este año, todo el sistema garantista del debido proceso legal, necesitamos entender lo que significa la reinserción social. Y si hay algo que explique debidamente lo que es la reinserción social, es en el sistema de adolescentes, para lograr, insisto, que tengan una alternativa distinta de vida. Y en este caso el sistema, que es un sistema socioeducativo, porque, insisto, quien asume la responsabilidad después de que falló la familia es el Estado. Y el Estado tiene que garantizar, dotarle de todos los insumos para que pueda tener posibilidades de reeducarse, de educarse, de tener una alternativa de vida frente a las carencias que ha tenido, sobre todo en el ejercicio de sus derechos, en el ámbito familiar, en el ámbito social donde se desenvolvió. Bueno, a lo largo del programa ya hemos hablado de varias características dentro de la ley que son más, no sé cómo decirlo, suaves para los adolescentes. Esto podría dar a pensar que tal vez para los adolescentes no se aplicarían medidas cautelares. ¿Existen medidas cautelares en la justicia para adolescentes? Salvo que la autoridad, siempre el juez tendrá que tomar medidas en función del tipo de delito. Por ejemplo, si un adolescente está involucrado en hechos vinculados a la delincuencia organizada y corre peligro su vida, o es un testigo importante, o él mismo puede estar considerado como una persona que puede huir, que puede ser afectado, la autoridad lo aplica siempre tomando en cuenta lo que le es mejor al adolescente, la ley más favorable. Entonces, ¿esta es una facultad de los jueces? Es una facultad del juez a partir del hecho y del evento mismo, de la propia comisión de delito en la que se encuentra involucrado un adolescente. ¿Y está incluido el arraigo dentro de estas medidas cautelares? No. Porque tenemos, bueno, siempre, sí. hasta en el sistema de justicia penal de adultos está controversial el tema del arraigo, ¿no? Sí. En el caso de un adolescente, al contrario, es un sistema que tiene que ser pronto, expedito, inmediato, porque debemos entender que el adolescente va creciendo de manera rápida, es decir, pasa de una etapa de su vida a otra. No es lo mismo un niño de 14 años a un niño de 14 años y medio, o de 15 años y medio, o de 16. Entonces, el sistema tiene que ser pronto, expedito, para que haya posibilidades de que el adolescente sepa, en función de su circunstancia, qué es lo que amerita en función del hecho que ha cometido. Y el juez tiene que ser rápido en ese sentido. Y no solo el juez, Por lo tanto, el proceso penal para adolescentes es más rápido. Es mucho más rápido, claro, es la característica del sistema, de tal forma que el arraigo no tiene ningún sentido de ser. Igual que debiese pasar para adultos. Si nosotros tuviéramos en México un sistema también eficiente, con una investigación criminalística dedicada de principio a fin en ameritar o meritar si ha lugar o no ha lugar fincar una responsabilidad penal a una persona, pues si estuviésemos en esa etapa, ya francamente no tendría ningún sentido el arraigo, porque el arraigo para eso es. Es decir, yo te arraigo, yo te privo de libertad por determinado tiempo para en lo que yo investigo. Y entonces hay que investigar lo más pronto posible. ¿Y cómo se da esa celeridad, por ejemplo, en la investigación? En caso de adolescentes. Bueno, también me decía que los adolescentes aceptan la mayoría de las veces que han cometido el delito. ¿Cuándo puede ser? Mire, yo pudiera entender, por ejemplo, el caso de un adolescente en un estado de la República en donde no existe propiamente instaurado el sistema federal y tiene que esperarse algunas horas a que se presente el Ministerio Público Federal, ya que a que pueda ser turnado el caso si viene en referencia a la comisión que cometió, a la autoridad judicial. Y entonces, en los otros casos del fuero común, que son más del 95% de los casos, no tendría por qué imperar ninguna de este tipo de sanciones, de privación de libertad de manera arbitraria. Claro.
Senadora, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero no nos vamos a ir sin hablar de lo que es prevención y ejecución, que también está incluido en la ley. Pero bueno, lo vamos a hacer regresando del corte. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y también de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Quisiera hacer como una pausa para hablar del tema. Me parece que el título de la ley es muy interesante porque sí es integral, sí trae cuestiones del proceso, trae cuestiones de los derechos, trae cuestiones de la ejecución y de la prevención, que son los dos temas que no hemos tocado aún. Pues yo podría decir que esta ley va un paso adelante también del sistema acusatorio. La ley de ejecución para adultos todavía también está en proceso de ser aprobada. Si es que esto sale bien, van a salir juntas. Sí. ¿Cómo es que está planteado la ejecución de sanciones dentro del sistema de justicia para adolescentes y en qué varía con el de adultos? Bueno, el principio fundamental de que en función del interés superior de la niñez siempre se aplicará la ley más favorable. Lo que en este sistema, como ya hemos dicho, es socioeducativo, que nos importa mucho que el adolescente sea reinsertado socialmente y tenga una expectativa de vida que el Estado debe garantizarle para que ya no vuelva a reincidir, para que pueda concretar su proyecto de vida. La parte de la ley, que es el cuarto libro sobre ejecución, es muy importante porque, como tú bien lo señalas, es un sistema integral. Normalmente luego en las entidades federativas se tiene todo lo que significa a las disposiciones generales de lo que es los principios, los que son los principios, me refiero, del sistema, lo que tiene que ver con la parte de la disposición general de la parte sustantiva de definición del sistema. Sin embargo, la parte de ejecución, que es la parte adjetiva de la ley, es necesario que quede debidamente clara para que la autoridad judicial no se equivoque en volver o a un sistema que ya dejamos atrás, como el sistema inquisitorio, sino para que pueda tener las herramientas desde la naturaleza penal que garanticen que toda la etapa de ejecución, aún siendo persona menor de edad, tenga una transparencia y una fidelidad a lo que la Constitución establece en su artículo 18 constitucional. De tal manera que el que tengamos esta parte de ejecución de cómo tiene que funcionar el Poder Judicial es muy importante. Las características de cada uno de los jueces en cada una de las etapas, que son efectivamente muy técnicas, pero son indispensables para que los jueces puedan, o los magistrados, puedan tener muy claro cada una de las etapas del propio proceso. Entonces, el responsable de vigilar la ejecución de las sanciones de la justicia para adolescentes es el juez de ejecución. Es el juez de ejecución. Y de igual forma que en las otras etapas, por ejemplo, en la audiencia de juicio oral, este es un juez que puede tener varias especialidades, sí, y que también tiene que tener los conocimientos especializados para la justicia para adolescentes. Pero nunca va a ser el mismo juez. El juez de ejecución, en el caso de de determinado chico, tiene que ser únicamente el juez de ejecución. No pudo haber participado, no puede participar en ninguna de las etapas anteriores, ni conocer el caso, ni determinar la sanción. El juez de ejecución es el que es la autoridad que tiene que valorar cómo se está aplicando la sanción del adolescente. Tiene que vigilar cómo está implementándose cada una de las determinaciones que caracterizan el caso concreto de ese adolescente.
Y esta ley que implica cambios en los centros que ya existen en los casos de que la sanción sí es privativa de la libertad para los adolescentes, implica cambios tanto en las estructuras como de estos centros como en el personal. Sí, hay algo que es importante mencionar que es una característica de esta ley en el caso del juez del juez de ejecución, que por ejemplo un chico puede tener 5 años de privación de libertad y entonces en alguna etapa, en algún momento de la etapa puede determinar que cumpla, si tiene 2 o 3 años, la siguiente etapa la pueda cumplir en función del propio adolescente, del comportamiento del propio adolescente, la pueda cumplir en externamiento con otro tipo de sanción. El juez tiene que vigilar eso. Y tiene que vigilar también que las autoridades que tienen al cargo los centros de privación de libertad efectivamente estén inscritas en garantizar que estos adolescentes están bajo un mismo sistema y no vuelve otra vez a tener etapas que son del sistema anterior. Por ejemplo, el maltratos, tratos crueles o inhumanos o degradantes, todo ese tipo de cuestiones sí tenemos que vigilar que la autoridad no vuelva otra vez a actuar como lo hacía cuando estaba en la doctrina tutelar. De tal manera que sí es importante que las autoridades que están en los centros de privación de libertad tengan también, aparte de su especialización, todas las condiciones para poder estar acorde a la implementación de este nuevo sistema. Y en ese sentido, pues hay que invertirle. Hay que revisar las autoridades a nivel local, los congresos locales, el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, tiene que garantizar cómo vamos a lograr que este sistema sea exitoso. Porque nada ganamos que podamos tener un sistema judicial que está muy bien escrito si no tenemos las instancias, los inmuebles, si no tenemos para los juicios orales, no tenemos debidamente instaurado el sistema en el caso de la división de las edades de las edades etarias en un centro de privación de libertad, si siguen tratándolos insisto, de manera degradante, de manera inhumana. Es decir, si nosotros revisamos los centros de privación de libertad, algunos parecen las peores cárceles que pudiera estar algún adulto. Eso lo tenemos que ahora necesariamente a partir de la entrada en vigor de esta ley, lo tenemos que recomponer, tenemos que garantizar que estén en lugares adecuados, insisto, para su reinserción. La exigibilidad de un derecho significa también responsabilizarse de que se respetan los derechos de los demás. Entonces es muy importante que el adolescente tenga su sanción de privación de libertad siempre tomando en cuenta ese principio que yo acabo de decir, para que podamos orientarle hacia el camino de la no reincidencia. Y nos decía que esto es necesario para que se aplique de una manera eficaz esta ley y se tengan buenos resultados. Ahí me viene como una duda, ¿cómo podrían medir la eficacia o la eficiencia del sistema de justicia para adolescentes si los registros desaparecen? No pueden saber si volvieron a incidir ya en su etapa de adultos porque los registros no están. Bueno, siempre se sabrá, seguramente, porque el propio adolescente puede decir ya en su etapa de adulto y en la eventualidad de que se vea involucrado en un hecho, en la propia investigación, seguramente siempre saldrá que tuvo ese antecedente. Lo que queremos es que eso no pase. Claro. Por eso la importancia del último libro de la ley que tiene que ver con la prevención social del delito, que es algo que no se ha entendido, es muy novedoso, porque es una tarea que tiene que estar inscrita justamente, insisto, en la reinserción social del adolescente. No en la readaptación, en la reinserción. Sino en la reinserción social, como lo señala la Constitución. Está este apartado de prevención. Podríamos hablar de algunos conceptos que estén relacionados con la prevención y quiénes son los responsables de la prevención, porque ahí, en ese capítulo, en ese apartado, no solo aparece el Estado, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos que leer el libro en el contexto de la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de personas menores de edad. Y las personas menores de edad tenemos la obligación de protegerles en sus derechos.
Necesitamos entender que la garantía y ejercicio de los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes tiene que ver con una responsabilidad que tienen los adultos, ya sea como familiares, ya sea como una familia directa o una familia extensa, es muy importante señalarlo, ya sea como parte de la sociedad, y por supuesto no hay lugar a dudas de que la responsabilidad ineludible la tiene el Estado. De tal manera que cuando hablamos de que es un sistema que tiene que, en función de lo que dicen las directrices de RIAD, de Naciones Unidas, garantizar desde muy temprana edad la prevención social del delito, cuando un adolescente se ve involucrado en este tipo de hechos que afectan, que violentan, que infraccionan las leyes penales, entonces necesitamos más que nunca entender que la prevención social del delito está inscrita en el ejercicio de sus derechos. Entonces, está implícito, empieza dentro de la sanción, cualquiera que sea, a ver qué es lo que le falta a ese adolescente, saber si viene de una familia disfuncional o no, saber si se tiene que cambiar de un barrio o no, saber qué tipo de atención especializada necesita, saber cuál es su circunstancia que lo llevó a estar en una situación de ese tipo, pero de todas maneras siempre sabremos que ese joven, ese adolescente, no ejerció debidamente, de manera integral, todos sus derechos, de tal manera que es resarcir, es restituir sus derechos, porque siempre el objeto del sistema es buscar que no vuelva a cometer ningún delito, que vuelva hacia el camino de la convivencia en la comunidad y en la concreción de su proyecto de vida. Y esto en cuanto a prevención, estamos hablando de prevención, pues ya como de reincidencia justo, ¿no? En la etapa de la reinserción. Pero también contempla la prevención social de la delincuencia, de las violencias y la delincuencia anterior, ¿no? O sea, sí. Previa a la comisión de una infracción. Pues sí, porque miren, tenemos casos emblemáticos de algún niño que incluso se le ha etiquetado como mercenario, sicario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vemos el contexto. El contexto es que viene de una familia en donde todos los integrantes, las integrantes o los integrantes forman parte de la delincuencia. Y entonces la formación de ese niño, de esa niña, va inscrita en ese contexto social, en el hábitat familiar y social. Entonces la prevención del delito, justamente la prevención social del delito, debe llamarnos la atención, incluso, insisto, de que a lo mejor un juez determine qué hacer en su situación particular en su familia. Porque si vuelve otra vez a la misma situación después de cumplir una sanción de privación de libertad, siendo adolescente o ya como adulto, mayor de edad, entonces seguramente vamos a tener un caso de reincidencia. Un caso incluso en donde ya será objeto de un sistema de justicia para adultos. Entonces, por eso es importante que todas las autoridades estén en el contexto, empezando por las autoridades judiciales, para que determinen qué es lo que le funciona mejor a ese adolescente para garantizar, insisto, la prevención social del delito, que tiene que ver ni más ni menos con la restitución de derechos y la no reincidencia en el hecho delictivo. Senadora, para la aplicación de esta ley, ¿se tendría que dar capacitación especializada a los operadores? Sí, sí se tiene que dar una capacitación especializada en el conocimiento de cuáles son los derechos humanos de la niñez, por qué son diferentes los derechos de la niñez a los derechos de los adultos, qué tiene que ver los principios rectores, cuáles son sus características los principios rectores, interés superior de la niñez, no discriminación, igualdad sustantiva, perspectiva de derechos humanos, es decir, son muchos, legalidad, certidumbre, etcétera, etcétera. Me parece que corresponsabilidad del Estado con las familias, siempre desde el enfoque de lo que señala la Constitución y los tratados internacionales en la materia. ¿Cuáles son los retos de la aplicación de esta ley? El primero es de que entendamos que todo lo que va a costar recomponer, rehabilitar, reconstruir los centros de privación de libertad, por ejemplo, no son costos, sino son inversiones
inversiones importantes para ese niño, ese adolescente que está involucrado en un hecho delictuoso, y también buscar que las autoridades no se les regatee la formación especializada como mandata la ley. Todo eso significa recursos que hay que dedicar, sí, pero son inversiones que van a redituar en esa persona menor de edad, pero también en la sociedad. Siempre son beneficios para la sociedad, para la buena convivencia de un adolescente que tiene que estar, insisto, reinsertado socialmente a partir de que tiene una expectativa de vida totalmente distinta, porque nos importa que no siga el camino de la delincuencia o de la reincidencia. Senadora, ¿esta ley tiene que salir antes del 18 de junio del 2016? Sería lo correcto para que pueda estar inscrita en el marco de la implementación, ya de la entrada en vigor, del nuevo sistema de justicia penal en el país. Sería lo correcto, pero puede ser que no suceda. Yo espero que la Cámara de Diputados, ahora en el periodo extraordinario que vamos a realizar después de que pasen las elecciones del 5 de junio, inscriba la revisión de la minuta que el Senado de la República aprobó y envió a la Cámara de Diputados. Senadora, pues yo le agradezco muchísimo que haya venido a platicarnos acerca de esta ley. Es una ley, lo repito, es muy completa y también la felicito por el trabajo que han realizado para poder sacarla. Muchas gracias por venir al programa. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la plática, como tú la conduciste, pueda dejar con mucha más claridad a todas las personas respecto de nuestra responsabilidad de una u otra manera para que los niños y niñas y sobre todo adolescentes que se ven involucrados en un hecho delictuoso puedan tener alternativas de vida. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña. Al Gracias. auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa Expediente Nacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales.